Bienvenidos a la clase número 6. En esta clase vamos a ver dos tipos de masas. La masa batida crecida, que es una masa para un panqué marmoleado con frutos secos. Y de este lado vamos a tener la masa quebrada. Va a ser una masa para galletas de mantequilla. Como ven, son ingredientes muy básicos. Únicamente tenemos harina de trigo, mantequilla, huevo, azúcar, y de este lado tenemos vainilla, ¿no? Extracto de vainilla. Entonces, la técnica, como ya les había comentado, para estas galletas, esta técnica se llama sablage. Es una técnica francesa, la cual consta en ir integrando con la punta de los dedos, de sus tres dedos, los ingredientes, ¿no? Lo que no queremos es desarrollar gluten, por eso es esta conjugación de los ingredientes sin estrujar la masa y sin trabajarla demasiado, ¿no? Entonces aquí ya de un solo golpe vamos a poner todos los ingredientes. Recuerden que siempre les recomiendo el huevo, hay que cascarlo aparte siempre antes de integrarlo en la masa. Ponemos de este lado, acá tenemos la vainilla y el azúcar, ¿no? Entonces vamos a empezar integrando estos últimos ingredientes sin integrar todavía como tal la harina, ¿no? Hay que integrar estos ingredientes. Ya que veamos que se estén integrando, vamos a ir jalando poco a poco la harina y sobre esta técnica, ¿no? La técnica del sablage. Si recuerdan, comentamos esta técnica, la técnica sablage, para incorporar las masas quebradas, y también tenemos otra técnica que se llama crémage. La técnica crémage la vamos a ver mayormente en galletas de masa blanda, ¿no? Como una galleta para una pasticeta, que tiene que ser dullada, ¿no? Esta no tiene que ser dullada, queda un poquito más seca, entonces no vamos a tener problemas con incorporarla a mano. Cuando hagamos una galleta, dependiendo del fin al que queramos llegar, podemos utilizar dos tipos de azúcar. Podemos utilizar azúcar granulado o azúcar glass. Mayormente la consistencia o la textura que va a tener nuestra galleta va a depender del tipo de azúcar que utilicemos. En este caso estamos utilizando azúcar granulada, por lo tanto nuestra galleta va a quedar un poquito más entera en la cuestión de la textura. No va a quedar tan refinada, pero va a quedar más quebradiza. En el caso del azúcar glass, el azúcar glass hace más consistente los enlaces en la masa, por lo tanto queda un poco más durita la masa, la galleta, y no es tan quebradizo, ¿no? Generalmente se utiliza azúcar glass si vamos a utilizarlo como base para alguna tarta. En este punto, si se fijan, ya tenemos muy bien integrada la masa. Ya no vamos a seguirla amasando, únicamente vamos de nuestras manos a incorporar los residuos, al igual que del bowl. Esta masa ya está lista, únicamente nos queda reposarla. Es necesario reposarla por lo menos unos 30 minutos para posteriormente hacer las figuras de las galletas. Bueno, aquí ya reposó aproximadamente unos 15 minutos la masa. La podemos reposar, incluso la podemos dejar en refrigeración. Si no queremos hacer de una sola vez toda la masa, la podemos dejar en refrigeración muy bien tapadita nada más, por alrededor de unos 3 días hasta 4 días, ¿no? Sin ninguna dificultad, o también puede durar congelada por lo menos una o 2 semanas congelada, no le pasa nada. Entonces incluso vamos a tener un poquito mejor resultado si la dejamos un poco más reposando, ¿no?
Esta masa no tiene ningún agente leudante, por lo tal pues no se va a fermentar, ¿no? Únicamente pues tiene la harina, tiene mantequilla y tiene el azúcar y el huevo, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta masa, vamos a agarrar una parte nada más, no vamos a agarrar toda, y la vamos a estirar. Nos vamos a ayudar con un poco de harina en la superficie. Vamos a aplastar la masa, vamos a marinar un poco el rodillo y vamos a empezar a estirarla, ¿no? El grosor pues ya va a ser al gusto de cada quien, ¿no? No es una condicionante, pero se recomienda no dejarlas muy gruesas. Vamos a agarrar un molde, puede ser cualquier molde que tengan ustedes, de galleta, y vamos a cortar. De este lado tenemos el mise en place para hacer el panqué. Va a ser un panqué marmoleado con algunos frutos secos. Esta pues cae en la categoría de masas batidas crecidas, ¿no? Tenemos primero la materia grasa. Vamos a empezar sobre este orden. Es la materia grasa, es el azúcar, los huevos, posteriormente estos líquidos, el polvo para hornear, y al final de todo se incorpora harina, ¿no? Esta cocoa es únicamente para un porcentaje de la masa para hacerlo marmoleado, ¿no? Pero esta va a ser la secuencia. ¿Por qué tiene que ser así? Porque primero tenemos que cremar la mantequilla, le vamos a agregar el azúcar, después los huevos para generar un poco de aire, posteriormente los líquidos, tanto el ron como la vainilla, el polvo para hornear, y hasta el final vamos a agregar la harina para no desarrollar el gluten, ¿no? Únicamente la harina se integra, no se amasa, recuérdenlo muy bien. Entonces vamos a empezar con la mantequilla, la vamos a poner acá en el bowl. Esto lo pueden hacer con una espátula miserable como esta, si quieren hacerlo en su casa, si no tienen batidora, o lo pueden hacer con una batidora manual también, no hay ningún problema. Únicamente la mantequilla hay que procurar tenerla a temperatura ambiente, o no tan fría más bien, para que no esté tan sólida al momento de empezar, ¿no?
Bueno, como ven, es una mezcla pues algo espesa, no queda tan corrida. Esa es la consistencia que tiene que tener. Los bizcochos o las masas batidas crecidas que tienen mantequilla tienen esta consistencia, ¿no? Es un poquito más densa que una masa batida que pudiera llegar a tener aceite, ¿no? Entonces se ve bastante bien la consistencia. La vamos nada más a probar de acá de las orillas para levantar todos los residuos que pudo haber tenido. Si se fijan, yo no sobreamasé la mezcla, únicamente las integré, ¿no? Un punto a considerar: en la receta piden leche, ¿no? Entonces yo agregué leche con un pequeño chorro de vinagre para crear un buttermilk. Esta es una receta muy sencilla, el buttermilk, que nos va a ayudar a que nuestro bizcocho quede un poquito más esponjoso y húmedo en el centro, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque al momento de reaccionar la acidez del buttermilk por el vinagre con el polvo para hornear, van a crear una reacción, la cual va a ser una especie de efervescencia dentro del horno, y esto va a ayudar a que quede un poquito más suave, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual yo adicioné el buttermilk. De este lado vamos a retirar un poco de la mezcla, porque la intención es hacerlo marmoleado, ¿no? Entonces yo creo que eso es más que suficiente. Vamos a dejar así, y aquí vamos a agregar la cocoa. Esto lo podemos integrar a mano, o sea, con esta misma espátula, no hay ningún problema, ¿no? Con movimientos suaves lo vamos integrando. No queremos sobretrabajar la masa, únicamente es envolver un poco la mezcla para que se integre mejor. Entonces, a esta mezcla del panqué le podemos adicionar algunos frutos secos. Los frutos secos se los podemos poner a la mezcla como tal, o se lo podemos poner como topping arriba, ¿no? Yo le voy a poner una parte en el centro a la mezcla como tal, y otra parte de topping, ¿no? Ya quedó la mezcla de chocolate. La otra mezcla ya la tenemos, la de vainilla, y le vamos a poner estos frutos secos. Únicamente los vamos a integrar igual, de forma envolvente. Y aquí tenemos la masa para el panqué. Esta masa es necesario y es recomendable reposarla también. Recuerden que el reposo de las masas nos va a dar esta capacidad de que se sigan rehidratando. Esto va a aplicar para todas las masas, ¿no? Y por lo cual van a crear unos enlaces más consistentes, la hidratación, y vamos a tener un mejor resultado. Entonces, tanto las masas leudadas como las masas quebradas y las masas batidas, vamos a poder hacer este proceso, ¿no? del reposo. Entonces, por lo pronto aquí tenemos las dos partes del panqué. Estas son pues diferentes presentaciones tanto del panqué y de las galletas, ¿no? A las galletas les pusimos un poco de ganache de chocolate en el centro, asimilando un poco al alfajor, y pues únicamente a las otras les pusimos un poco de azúcar glass, únicamente como decoración, ¿no? Pero en la consistencia pues quedaron bastante bien.
Una nota nada más ahí cuando hagan el panqué, pues hay que dejarlo enfriar totalmente, ¿no? Para que no se les desmorone o se les pegue al momento de retirarlo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues yo tuve que desmoldarlo para presentarles el resultado final, pero como consejo, pues por lo menos tendrán que dejarlos una hora o quizá una hora y media hasta que esté totalmente frío, ¿no? Y este es el resultado de la práctica del día de hoy.